ver, vamos a hacer una especie de cronología. Esto cuando arranca, por un poco completar la información. ¿Cuándo se deciden los vecinos del entorno de la depuradora a llevar a los tribunales este asunto? A mí me llamaron en octubre de 2005 porque yo había conseguido que cerrara una depuradora en Alcocebre, en Alcalá de Chiver, y me llamaron y empecé a trabajar en esa fecha. Me costó mucho porque no había forma de conseguir información, Ajá. Poca transparencia entonces, ¿no? No, ninguna. Me hicieron sufrir muchísimo. Mucho. O sea, no había forma de conseguir revisar los papeles. Ten en cuenta que a mí me dicen que me encargue de una cosa tan gorda y tan grave como esa, y lo primero que tengo que hacer es enterarme de lo que va la cosa y ver papeles. Y es que venga de un despacho a otro, y es que no había manera de ver ni medio papel. Ajá. Al final, los vecinos, el leitmotiv de todo esto es molestias que sufren por emisión de gases y por olores. Descríbenos un poco lo que te trasladan tus clientes. ¿Cómo es la situación de esas casas que están contiguas, ¿no? en el entorno de la depuradora? Pues si has leído la Divina Comedia, infierno, purgatorio y paraíso, aquí estaríamos en la parte primera, en la parte del infierno, pero sin Virgilio que nos acompañara, porque vivir ahí era inhumano. Yo estuve en la casa de una pareja de personas muy mayores, Vicente Pastor Lladosa y su mujer, y tenían las piscinas con la porquería a 8 metros de su casa, de su terraza, y tenían selladas con papel de periódico todos los cierres de todas las ventanas para que no entrara el mal olor. Pero aparte de eso había una conducción bajo su casa que fue en su día una acequia de riego, y que no sé a cuento de qué se transformó en un canal que tiene que ver con la depuradora. Entonces llevaba agua sucia y les rebosaba por el fregadero, les rebosaba por los sanitarios, les rebosaba por el lavabo y por todas partes, y tenían el agua sucia, el agua con porquería, y tenían que mantener sellado todo eso. Bueno, yo en su momento hice ahí unas fotos y me quedé muy bajo shock, porque aquello era espantoso. Ajá. ¿Cuántos vecinos son? ¿De cuántos vecinos se trata el grupo de vecinos que conforman esta? Pues ahí hay unos, yo creo que son unos 50, pero que se hayan decidido a meterse en esta aventura pueden ser unos 25 aproximadamente o algo así. Hay que tener en cuenta que la justicia no la regalan, y que este tema es un tema que requiere un esfuerzo técnico importante de mi parte, pero luego también si hace falta contratar a algún perito o lo que sea, pues claro, lógicamente también habría que pagarlo. Entonces, estas son personas humildes, con lo cual creo que no todos los que están con el problema se han atrevido a sacar pecho y decir vamos a luchar. Se plantea de inicio una demanda, entiendo, José. ¿Qué figura es? Sí. No, yo en primer lugar tenía que saber lo que tenía que hacer y tenía que saber los mimbres jurídicos con los que contaba. Entonces pude acceder a la documentación de un expediente que se estaba tramitando en el ayuntamiento para dar la licencia de actividad calificada a la ampliación de Pinedo 2, y yo leyendo aquello prácticamente entraba en ignición, en combustión espontánea, porque tú lees esos papeles y había una preocupación por Mercavalencia, había una preocupación por el Samaruc, y por así decir había una preocupación por los caracoles y las lagartijas, y nadie en ningún informe, ni en ningún folio, ni en ningún papel decía que allí había personas viviendo, personas con ojos, con orejas, con eso y tal. Y claro, esto era que a los vecinos les estaban haciendo un vacío que ya no es que fuera contrario a derecho, es que es inmoral. Lo que yo he visto allí es absolutamente inmoral. Eso no pasa a un juicio de calidad ética en ningún tribunal, ni celestial, ni terráqueo, ni de nada. Entonces, además no podía ni ver el expediente. Yo pude ver el expediente porque lo comenté con una concejal que había entonces de Izquierda Unida, era Mavi,
Y Mavi lo pidió ella, y a ella también le dijeron que no. Tú fíjate esto, es que es muy fuerte. A ella también le dijeron que no, hasta que al final pues lo pidió en un pleno y se lo tuvieron que dar, y a través de ella lo vi yo, y ese expediente no se llegó a resolver porque en su transcurso se había derogado el reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas. Y ellos pensaron que entonces que ya la licencia calificada, pues que ya como no la necesitaban, pues fértiles campiñas, y siguió la depuradora trabajando. Excuso decir que la ampliación de Pinedo 2, si mis datos no fallan, primero la pusieron en marcha y después, o bien simultáneamente, se pusieron a tramitar el expediente de licencia calificada. Eso de primero solicitar y obtener la licencia y después ponerla en marcha, de eso ni hablar. Entonces la dejaron el procedimiento lo dejaron sin resolver porque consideraron que ya no necesitaban esa licencia. Lo que pasa es que necesitaba la licencia medioambiental integrada, que se desprendía de la ley de la Comunidad Valenciana, que había sustituido al reglamento de actividades molestas, y esa tampoco hicieron nada. O sea, no se dieron por... No sé, como diría Felipe González, no se sintieron concernidos. Y por eso el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado el cierre. Pero la verdad es que el Tribunal Superior de Justicia es muy curioso, porque la sentencia confirma que no tenía licencia de actividad calificada ni la fase 1, ni la fase 2, ni la fase 3, o sea, ninguna. La depuradora de Pinedo estuvo funcionando sin las licencias debidas desde su origen. Y sin embargo dice que claro, que como ya son tantos años andando la depuradora, pues que no van a mandar el cierre ahora de todo. Pero con esto lo que no quiere ver el tribunal, respetuosamente lo digo, es que el funcionamiento de la depuradora, aquí lo que cuenta no es si hace 20 años, 30 años o 2 años que se puso en marcha, sino que minuto a minuto, día a día, sigue funcionando, y sigue funcionando la fase 1 sin licencia calificada y la fase 2 sin licencia calificada, ni tampoco ninguna otra que la haya sustituido en el futuro, con lo cual es que no se ha evaluado, no se ha valorado y no se ha estimado el perjuicio humano que podía causar el funcionamiento. Aclárame varias cosas, José. Tú te pones en marcha cuando se estaba tramitando la licencia de actividad calificada de Pinedo 2, luego llega Pinedo 3, que también forma parte de todo lo que es el expediente, ¿no? Eso que se dice Pinedo 3 es que es un poco confuso, porque técnicamente y burocráticamente a la tercera fase no le llaman Pinedo 3, le llaman ampliación de Pinedo 2, es una forma de hablar, pero bueno, es la que se usa en los papeles. Entonces yo cuando tengo acceso a la documentación por fin, es cuando estaban tramitando la licencia calificada, como te he dicho, de la ampliación de Pinedo 2 o tercera fase. Correcto. Sí. Está claro. Y me dices que el TSJ no contempla, ¿no? De hecho, creo que llega a hablar en términos de que ha prescrito, ¿no? Lo que es la reclamación que se realiza en cuanto a la licencia de Pinedo 1, Pinedo 2, y no tanto lo que es la ampliación de Pinedo 2, que es un poco por hablar en términos correctos, ¿no? No me suena haber leído la expresión técnica legal de prescripción de acciones, pero el caso es que lo que desestima una parte de vuestra demanda, entiendo, ¿no? Eso sí, dice que es que no, que ha pasado mucho tiempo y que tal, y que entonces ahora... ¿Eso jurídicamente sostenible? Eso es susceptible de mucha discusión, por lo que te he dicho, porque hoy, que estamos en enero de 2017, la depuradora de Pinedo en su fase 1 sigue funcionando sin licencias, la fase 2 sigue funcionando sin licencias, y el Tribunal Superior de Justicia dice que ha pasado mucho tiempo, que es lo que te he dicho antes. Sí, vale, sí es cierto que ha pasado mucho tiempo desde que se iniciaron las actividades y se puso eso en marcha, pero lo que cuenta no es eso. O sea, yo no, lo que estoy discutiendo no es lo que pasó hace 35 años, sino lo que está pasando hoy. Y lo que está pasando hoy es trágico, porque entre otras cosas ahí había un centro de salud con un médico que estaba alarmado por los altísimos niveles de leucemia que había advertido en comparación con otras zonas de Valencia donde no se da eso, y
estamos hablando, por lo tanto, de algo que no es un capricho ni un juego, ¿eh? Estamos hablando de la vida humana. Lo que pasa es que este médico, pues el hombre no quiso venir como testigo al juicio, él tendrá sus razones, y después, desgraciadamente, pues yo tengo que reconocer que no hemos sido capaces de demostrarle al tribunal los perjuicios en la salud de las personas, pero por una razón tan sencilla, como que se nombró un perito médico para que los examinase y le hiciera análisis de sangre y de todo lo que hubiera que hacer, pero esa prueba tenía un coste y llegado el momento crítico de abonar los honorarios del perito, que era una chica, yo hablé con ella, pues los vecinos renunciaron a la prueba. Yo tuve que presentar un escrito renunciando a la prueba y como consecuencia de esto, pues claro, el tribunal dice, vale, pues usted es que esto no me lo ha demostrado, y aparte de eso hay una discrepancia técnica entre la sentencia y lo que yo comentaba en conclusiones, porque según los datos numéricos que yo había leído en el farragosísimo expediente, o los farragosísimos expedientes, porque hay varios, la emisión de sulfídrico y de otros gases muy tóxicos sobrepasaba los topes máximos admisibles, y en la sentencia se alude a un informe según el cual eso no es así. Claro, yo había solicitado que se declarase que había una violación del derecho constitucional del artículo 18.2 de la Constitución a intimidad personal y familiar, lo cual se produce y hay precedentes de sentencias cuando hay ruidos también o cuando hay olores. Yo había aportado antecedentes de cosas de estas depuradoras con malos olores comprobados. Pero claro, si el tribunal dice que hay un informe que según el cual no se superan los topes máximos, pues ni se ha conseguido demostrar el perjuicio médico por motivos económicos ni el tema de los gases, porque hay una discrepancia en la interpretación de la prueba. Lo que pasa es que esta sentencia ya no se puede recurrir, solamente cabe recurso de casación, y en el recurso de casación no se puede discutir, salvo excepciones, la valoración de la prueba. Entonces estamos otra vez con esa lastimosa situación de que la justicia hay que pagarla, la justicia que tienes que pagar no es justicia. Esto último acláramelo, es decir, el Supremo no va a entrar en el fondo de la historia. Si yo hago un recurso de casación, yo le voy a decir a los vecinos que esta sentencia es susceptible de recurso de casación, pero el recurso de casación no es un recurso que pueda poner la parte porque esté en desacuerdo con el fallo, sino que es un recurso que cumple una finalidad distinta de protección de los intereses generales y de la unificación de la doctrina y de la interpretación de la ley por los tribunales de toda España, para que un juez de Jerez de la Frontera no resuelva de forma diferente de otro de Las Palmas de Gran Canaria. Esto es el de la finalidad del recurso de casación. No tiene que ver con que si yo estoy de acuerdo o no, o con que si la justicia ha sido acertada o desacertada. Tiene que ver con eso. Entonces, por esa razón, normalmente no se puede no se puede discutir la valoración de la prueba que hizo el tribunal. Te tengo que decir que esto es algo que va en contra, porque España es un país muy peculiar, es muy peculiar este país, en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado por España, y va en contra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por España. La Constitución dice que los derechos humanos se tienen que interpretar de conformidad con los tratados internacionales, que son estos, y ambos tratados garantizan el derecho a un recurso efectivo frente a una sentencia. Un recurso efectivo, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un recurso que permita reproducir toda la prueba en una segunda instancia, y que en una segunda instancia se valore absolutamente desde la A hasta la Z de lo que se ha discutido, y eso no lo hay, porque el Tribunal Superior de Justicia, lo mismo que la Audiencia Nacional, dictan sentencia en lo que se llama instancia única, y no hay un recurso, y España está incumpliendo todos los días del Señor, en los tribunales, todos los días del Señor, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque estamos en un país que es una pena. Sí, es a revisar eso, desde luego es para revisarlo. No
tiene mucho sentido, desde luego, no tiene mucho sentido, como dices, y no favorece además a la segunda opinión, como sí que podríamos tener en un caso de un médico, ¿no? Salvando las distancias, por supuesto, salvando las distancias. Entiendo vosotros que os estáis planteando, tú vas a aconsejar a tus clientes el recurrir la sentencia a unas sabiendas de que corréis el riesgo de que no se os dé la razón, ¿no? Yo no les voy a aconsejar, sino que les voy a exponer, les voy a exponer las posibilidades que hay de una casación y les tengo que decir que no se dejen llevar por el relumbrón de que se ha conseguido algo que aparentemente es muy importante, que es meterle el dedo en el ojo a los poderes que tanto les han hecho sufrir, porque doy por hecho que se buscarán las mañas para que la depuradora de Pinedo, aunque la ley de jurisdicción contenciosa administrativa dice que las sentencias se deben cumplir en sus estrictos términos y que no hay forma humana de decir que una sentencia sino que se tiene que cumplir, ya se buscarán ellos las mañas para tramitar ahora la licencia medioambiental integrada con carácter retroactivo o lo que sea, para que la depuradora siga funcionando o no funcionando, porque según mis noticias de gente que sabe lo que pasa dentro, tenían ahí un sistema, la ampliación de Pinedo 2, un sistema ultra moderno y ultra perfeccionado, que no sé si era no sé qué de ozono, etcétera, y me decía este ingeniero que realmente no lo usaban casi nunca, porque cuando le daban al botón de hacer eso, los costes se disparaban. Entonces la depuradora de Pinedo, pues bueno, yo allí no sé cómo funciona, ni es mi misión tampoco, pero doy por hecho que harán todo lo posible por reconstruir la situación. Y por cierto que el gobierno de la Comunidad Valenciana, yo te quería preguntar y ahora sí, leía que estaba pensando en recurrir la sentencia. El gobierno de la Comunidad Valenciana se supone que está llevado por un presidente socialista y por una vicepresidenta de Compromís, y se supone que en teoría es un gobierno llevado por unos partidos que tienen sensibilidad social y que se supone que se preocupan por los débiles y por las personas que sufren. Tendrían que mirarse al espejo el presidente Puig y la vicepresidenta Oltra y decidir si actúan robóticamente haciendo un recurso de casación contra la sentencia para proteger, supongo, digo yo, todo yo no lo discuto, los intereses generales, porque la ciudad no se puede ahogar en porquería, y van a dejar que estas personas sigan sufriendo, y van a dejar que estas personas sigan padeciendo leucemia, y van a dejar que estas personas sigan al borde de la extinción y como están. Yo creo que deberían de adoptar alguna medida social para adecentar su actuación y para ser coherentes con la ideología que se supone que tienen. Y por eso también le he pedido una audiencia al alcalde. Que el alcalde al fin y al cabo es el que tiene que dar la licencia. Me parece que es el alcalde el que tiene que dar la licencia del ayuntamiento, sí. El ayuntamiento en término municipal y por ser una actividad en término municipal de Valencia tiene que ser la concejalía o el área de actividades que tienen que conceder la licencia. Bueno, pues el mensaje está muy claro. Jorge, no sé si nos dejamos muchas cosas porque esto da de qué hablar. Pero bueno, ha sido muy contundente en algunas expresiones y afirmaciones, ha sido muy muy claro y bueno, yo te agradezco que me hayas atendido. No sé si quieres añadir algo más, podríamos estar hablando seguro muchísimo rato. Bueno, lo que quiero tampoco robarte más tiempo. Dime. No, lo que quiero añadir es que la gente que está escuchando tiene que saber que los derechos hay que ejercerlos, porque si no se ejercen se pudren, se contraen, se atrofian y al final se pudren. Y aquí en Valencia, desde Valencia, hemos conseguido cuestiones que en principio parecían imposibles, como por ejemplo quitar de en medio a Cair Energy, que era la petrolera que quería cultivar petróleo en el Golfo de Valencia. Hemos conseguido que el gobierno reforme la ley de costas y hemos conseguido cosas que parecían inamovibles y parecían imposibles. Entonces todo el mundo que esté escuchando tiene que saber, porque unos por un motivo y otros por otro
Aquí se sufren muchos abusos en nuestro país. Tienen que saber que los derechos hay que ejercerlos y que las empresas que parecen imposibles, si se afrontan con tesón y sobre todo con inteligencia y con coraje, no lo son.